Buenas noches, Nicolás, confirma audio. Confirmado audio. Bien, buenas noches, señores, y bienvenidos a su clase del 26 de agosto del 2021, su clase de bioestadística. Ya nosotros hemos revisado los cálculos de los cuartiles y con eso hemos cerrado los datos o el cálculo para datos agrupados. Y las medidas de tendencia también, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a la última parte del curso, que es la probabilidad. Entonces, vamos a ver el día de hoy solo los conceptos básicos de lo que tiene que ver la probabilidad. Sin embargo, me permitía anotar yo en la parte inferior de la pizarra cuáles son los enfoques de la probabilidad, porque puede haber cálculos de manera clásica, pueden haber cálculos con eventos excluyentes, cálculos con colectivos excluyentes y el cálculo de la probabilidad subjetiva. Entonces vamos revisando lo que en realidad persigue este capítulo. Este capítulo tiene como objetivo definir la probabilidad y, por supuesto, describir los enfoques clásicos, empíricos y subjetivos. Además de que nos va a permitir también entender los conceptos de experimento, de resultado, de evento, el concepto de permutación y combinaciones, ¿no? Porque finalmente eso es la probabilidad, ¿no? La posibilidad de la ocurrencia de un evento. Entonces, vamos a aprender nosotros a calcular la probabilidad aplicando inclusive reglas de adición y de multiplicación. No sé si alcancemos a usar los diagramas de árbol, ¿no? Entonces, vamos revisando el concepto de probabilidad como tal. Una probabilidad es justamente un valor entre 0 y 1. Y estos valores están incluidos, por cierto, ¿no? Y describen justamente la posibilidad relativa de que ocurra un evento. En la medida que el valor tiende a acercarse a 1, se vuelve más significativo. Es decir, que tiene la posibilidad o la probabilidad de ocurrir ese evento. Cuando se acerca a 1. Ya nosotros al inicio de esta clase habíamos hecho un ejercicio, ¿no? Y habíamos preguntado, y bueno, vamos a ver si es que recuerda la primera clase. Evelyn Gutiérrez, ¿cuántos números existen entre 0 y 1? Evelyn Gutiérrez. Infinito. Infinito, muchas gracias. Entonces, hay una infinita cantidad de números entre 0 y 1. Porque yo aquí tengo el 0,1, el 0,2, 0,3, y entre el 0,1 y el 0,2 hay el 0,11, 0,12, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos una cantidad infinita de números. Ese es el símbolo de infinito. Ahora bien, hay un espacio muestral. Y este espacio muestral es el conjunto de todos los
posibles resultados de un experimento aleatorio. Y ese espacio muestral se puede representar con la letra E. O también se puede representar como la letra omega del alfabeto griego. Y hay un típico ejemplo aquí en esto de la probabilidad, ¿no? Que cuando lanzamos una moneda, ¿cuál es el posible resultado que nosotros podemos obtener? Que salga cara o que salga 6. Entonces, ahí tenemos dos posibles resultados. Y el espacio muestral está definido por esos dos elementos. Es decir, la cara y el sello. Ahora, bueno, estas clases siempre me hacen recordar a mi maestro de estadística, ¿no? Con el otro ejemplo muy popular que es el famoso dado. Y cuando nosotros lanzamos los dados, ¿el dado cuántas caras tiene? Pregunto a Sharon Morales. Sharon Morales, por favor responda, ¿cuántas caras tiene el dado? Sharon Morales, deja botada la conexión. Y cree que nadie le va a preguntar nada. Ariel Pincay. 6 lados. Ahí Ariel Pincay respondió. Perfecto, un dado tiene 6 caras. Por lo tanto, son 6 posibilidades hay de diferentes resultados. Porque cada resultado está asociado a una cara de ese dado. Entonces, el espacio muestral para el caso del dado es 6. El espacio muestral para mi moneda es de 2. Entonces, otro concepto que hay que mencionar antes de pasar al experimento es el concepto del suceso. Vamos a abrir aquí un... Entonces, el suceso en general es cualquier subconjunto del espacio muestral. Nuevamente regresamos al ejemplo de la moneda. Entonces, el hecho de yo sacar cara mientras lanzo la moneda, ese es un subconjunto o un suceso. A su vez, el sacar la cruz es otro suceso. Entonces, en el caso del lanzamiento del dado, el sacar un número 5 es un suceso que lo puedo asociar a un número primo. ¿Qué más es lo que hay que revisar de concepto? El experimento. Un experimento, como ya nosotros hemos visto a lo largo de la carrera, es un proceso que tiene como finalidad la ocurrencia de una o varias observaciones posibles. Eso es un proceso que conduce a la ocurrencia de una observación. Los resultados, por otra parte, obviamente es lo que ocurre cuando realizo el experimento, ¿no?
Y el evento como tal es el conjunto de uno o más resultados del experimento. Ese es el evento. La pizarra abajo más. A ver, ¿qué le pasó a doña Teresita? Que no se ve la pizarra abajo. Ah, bueno, es que no estamos por ahí todavía. Pero me imagino, no sé si usted quiere anotar. Todavía no llegamos allá. Es que acá simplemente estaba mencionando al inicio de la clase que hay diferentes enfoques para el cálculo de la probabilidad. Entonces los enfoques pueden ser clásicos, pueden tener eventos excluyentes, puede ser una probabilidad colectiva exhaustiva y puede ser probabilidad subjetiva. Entonces, vamos revisando el primer enfoque, que es el enfoque clásico. Voy a borrar ya la primera parte. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad clásica, nos basamos siempre en la consideración de que los resultados de un experimento son igualmente posibles. Entonces, la probabilidad se representa con la letra P. Y normalmente lo calculo en base al número de resultados favorables dividido para el número de resultados posibles. Gracias. Bien, entonces continuando con esta fórmula, vamos a hacer un ejemplo y vamos a nuevamente considerar el caso de lanzar dos monedas al mismo tiempo. Lanzar dos monedas al mismo tiempo. Entonces nos van a pedir calcular la probabilidad, calcular de obtener una cara en dichos lanzamientos.
Entonces vamos a analizar el espacio muestral. Eso es lo primero. Ya nosotros habíamos visto que era el espacio muestral. Entonces le voy a preguntar a Miguel Carbo, ¿qué es el espacio muestral? Yo tengo aquí, voy a dibujar una moneda y esta es la otra moneda. ¿Cuál es el espacio muestral, Miguel Carbo? Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestro. La verdad no estaba prestando atención porque recién llego, Miss. Son todos los posibles resultados que Ya, puedan salir. pero por ejemplo, Valeria, en una moneda, ¿cuántos tiene el espacio muestral en una moneda? Solamente dos, porque tiene dos. Dos, Carice y yo. Entonces, como dice que en una moneda tiene dos espacios muestrales, en este caso tiene que ser cara y sello, ¿verdad? La otra moneda, ¿cuántos espacios muestrales tiene? Elías Ostaiza. Elías Ostaiza. Ingrid Salazar. Dígame, Miss. ¿Cuántos espacios muestrales tiene la otra moneda? Lo mismo que la primera, dos. Correcto. Cara y sello. Entonces ahí viene la combinación, porque me está preguntando que calcule la probabilidad de obtener una cara en los dos lanzamientos. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que los dos espacios muestrales mezclarlos o combinarlos. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, yo digo que mi espacio muestral, que lo puedo representar con una E o con una S, hay autores que lo representan con E y hay otros que lo representan con S. Igual es lo mismo, es el espacio muestral. Vamos a ponerle E, espacio muestral. Entonces, una combinación es que salga cara y cara. Otra combinación puede ser que salga cara y sello. Miss, ¿puede bajar un poquito más la cámara que no logro ver? A ver, ahí se ve, pues, hija. Ahí sí, ahí sí. Entonces, otra probabilidad es que salga cara y sello. Y ahí está combinado el primero. La otra posibilidad es que la moneda 1 tenga sello y la moneda 2 cara. O que tenga sello y sello. Entonces, ¿eso qué significa? Que en realidad mi espacio muestral combinado de esas dos monedas está conformado por esas cuatro combinaciones. Solo hago de un lado porque si a mí se me ocurre hacer con la otra moneda, me va a salir lo mismo. Si la una sale cara y la otra sale cara, voy a tener esta combinación. Si la una sale cara y la otra sale sello, voy a tener esta combinación. Si el otro tengo sello y el otro sale cara, voy a tener esta combinación. Y si son sellos y sellos, van a tener esta misma combinación. Entonces,
ahora sí voy a calcular la probabilidad. Entonces, me pregunta que calcule la probabilidad de tener una cara en los lanzamientos. ¿Cuántos tienen una cara? Una cara. Dos. Dos. Entonces, este de aquí tiene, ya voy a ponerlo de rojo para que puedan diferenciar las personas. Aquí hay una cara y acá hay otra cara. Entonces, ahí yo digo, bueno, mi probabilidad son dos eventos, que es el número de resultados favorables dividido para el número de resultados posibles. ¿Cuántos son los resultados posibles? Son 4. Entonces, 2 dividido para 4 da 0,5. Esa es la posibilidad. ¿Está claro, por favor, ese ejemplo? ¿Sí me expliqué, señores? Sí, miss. A ver, confirmen, por favor. ¿Está claro ese ejemplo? Sí, Maestro, sí me quedó claro el ejemplo. Entonces ya entiendo por qué, digamos, puedo sacar la probabilidad de A ver, un saber cuánto me ama. momento, en orden. ¿Quién es el que está hablando? Un momento. A ver, ¿quién es el que hablaba, por favor? Jefferson Vera. Ya, a ver, Jefferson, pregunta. Después habla Juan Alvarado. No tenía ninguna pregunta. Estaba diciendo que me parece muy interesante el tema porque, digamos, podemos sacar incluso hasta las probabilidades o calcular las posibles combinaciones que pueden haber. Por ejemplo, ahorita que se está hablando sobre el pozo millonario, ¿qué probabilidad tengo para ganar el pozo millonario? Algo así me estaba diciendo. Ese es uno de los cálculos más, Eso ya es avanzado. más grandes, ¿no? Y más largo. Eso sería uno entre 1.000.000, pues, El más difícil es comprobar cuánto me ama una persona, ¿eh? ¿Qué probabilidad hay que me ame? Lo que pasa es que no se vaya al extremo. En el caso del pozo, tendríamos que hacer los juegos dependiendo del número de, creo que el pozo millonario es como una tabla, ¿no? Una tabla parecida al bingo. Entonces, Sí. tendríamos que ir calculando cada posibilidad con cada uno de esos numeritos. Y de ahí dividirlo para el número total de eventos. Lo más difícil ahí es definir el número total de eventos o de combinaciones. Eso es lo más complicado ahí. Cuando yo era estudiante, el maestro que les digo, mi maestro fue el ingeniero Gaudencio Zurita, ¿no? Allí en la escuela. Él acostumbraba inclusive a tomar ejercicio un poco con esas tendencias, ¿no? Y claro, eran exámenes bastante largos y difíciles. Bien, entonces ahora vamos a calcular la probabilidad de obtener al menos una cara en dichos lanzamientos. Háganlo ustedes para ver cómo les sale. Calcule la probabilidad de obtener al menos una cara en dichos lanzamientos. Voy a dejar esto. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Aquí nos decía que calculemos la probabilidad de tener una cara. Ahora nos piden que calculemos la probabilidad de obtener al menos
Esto marca la diferencia. Al menos una cara en dichos lanzamientos. Al menos una cara. Entonces, frente a esa circunstancia, ¿dónde hay al menos una cara? ¿En cuántos eventos de ese En espacio? 2 mis. En 2 eventos. Sigue pensando en esto. ¿Sí? Tres eventos. Sí, Los mi. 3 eventos hay cara. Pero ojo, al inicio lo que nos preguntaba era en una cara. Definía una cara. Ahora ya no me está diciendo en una cara, dice al menos. Por eso yo lo he subrayado ese término. Al menos. Es decir, ahí se aplica un poco lo que yo les escribí al inicio con respecto a los tipos de cálculos probabilísticos, ¿no? Entonces, si me dice al menos, ¿qué es lo que tengo que contabilizar? Solo los que tienen una cara. Pregunto a Nelson Suárez. Nelson Suárez, conteste, por favor. Buenas noches, Miss. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? No se la escuchó bien. Cuando me piden al menos una cara, ¿qué debo de contabilizar en los eventos o en el espacio muestral? Que hay 2 posibilidades que salga una cara. No, está fuera de todo. Todos los ejemplos que contengan cara. Correcto, todos los ejemplos que tengan cara. Entonces, en ese caso, ¿cuántos ejemplos tienen cara? Le 4. pregunto a- 3. Tres eventos. Tres, correcto. Entonces, aquí hay una cara. Aquí hay otra cara. Acá hay otra cara. Entonces, en realidad, esto va a quedar 3 dividido para 4. ¿Cuánto da esto? 0,75. Correcto. Esta es la probabilidad de al menos una cara. Ahora, voy a cambiar la pregunta. Mi, yo tengo una pregunta antes de pasar. Es que ahí dice al menos una cara, pero la primera tiene 2 caras, pues, mi. Entonces, ¿cuenta o no cuenta? Por eso, pues, pero si tiene 2 caras, ¿cumple o no la premisa de que tenga al menos una cara? Si tiene 2 caras. Pero entonces no sería solo contar una, pues, ni sería 2, pues, 2 caras. No. Estoy diciendo al menos una cara. Es como que yo te diga o yo te entregue a ti 5 chocolates y hago un concurso y digo, venga al podio el que tenga al menos un chocolate. ¿Tú vas o no vas, Nicolás? Sí, mi. Ajá, es lo mismo. Es lo mismo que sucede con este espacio muestral. Si dice la palabra al menos una cara, este tiene que ir. No importa que esté aventajado, ¿no? Porque tiene 2 caras, pero este tiene al menos una cara. Entonces, contabilizo a este, obviamente contabilizo a este, y obviamente contabilizo al de acá. Y ahora sí está claro, Nicolás. Sí, mi, ya me saqué de la duda. Ya, listo. Veamos otra pregunta. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en dichos lanzamientos.
Ahora me dice o me pide exactamente 2 caras. ¿Cuántos eventos tienen exactamente 2 Uno caras? mismo. Ahora sí uno. Uno. Correcto. Ahora sí es 1. Entonces 1 dividido para 4. ¿Cuánto da eso? 0.25. Correcto. Ustedes Esos hagan- porcentajes de allí son porcentajes, No, no, 0.25%, no, ¿no? no los mire así. Disculpe. No, eso es un error. Usted mírelo como un cálculo. Un cálculo que tiene un condicionante. El condicionante lo dice en el problema. Y en base a ese condicionante usted cuenta los eventos. Esto es una fórmula. A ver, repita, ¿qué es igual a probabilidad, Roxana Herrera? ¿Cómo se calcula la probabilidad? Roxana Herrera, Sí, máster. repita, ¿cómo calcula la probabilidad? ¿Cuál es la fórmula? Por el número de resultados favorables sobre el número de resultados posibles. Correcto, esa es la fórmula. Esta. Entonces usted tiene que mirar esto desde el punto de vista de la fórmula, de la aplicación de la fórmula y obviamente de la selección de cuánto es el numerador y cuánto es el tamaño del espacio muestral. A ver, hagan ustedes la otra pregunta. Calculen la probabilidad de no obtener ninguna cara en dichos eventos. En 3 mismo. Calculen la posibilidad. Van a hacerlo ustedes, yo no lo voy a hacer. Primero piensen ustedes. No obtener ninguna cara. Así es. Una. Deme el resultado. 0.25 también. 0.25. 0.25. Eso es lo que le está preguntando. ¿Qué me puede decir Marta Alvarado? Es una. ¿Por qué? Una dividida ¿Qué para 4. evento no tiene ninguna cara? El que es sello y sello, el último. Perfecto. Entonces, la idea está comprendida y explicada. En esta combinación yo no tengo ninguna cara. Entonces, ese es 1. 1 dividido para 4. Y eso me da 0.25. Bien, entonces yo creo que esta parte está clara. Háganse rapidito este problema. En una bolsa hay 10 bolas numeradas, del 11 al 20. Unas son rojas y otras son verdes. Unas son rojas y unas son verdes. Entonces sacamos sin mirar una bola. ¿Cuál es la posibilidad de sacar un número primo?
Y con ese ejercicio terminamos. Miss, ¿podría repetir? Ya lo voy a escribir. Tenemos una bolsa. Hay una bolsa con 10 bolas. Y esas están numeradas. Del 11 al 20. Unas son rojas y otras son verdes. Y sacamos sin mirar la bola. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número primo? 0.4, Miss. Eso es lo que nos está pidiendo. A ver, inténtenlo ustedes rapidito. Yo ya lo tengo, es 0.4, Miss. Es una pregunta con maña. Ya, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Vamos a definir el espacio muestral. Y el espacio muestral entre el 11 y el número 20, 4 son los números primos. ¿Y cuáles son esos números primos? El 11, el 13, el 17 y el 19. Esos son los números primos. Y el número total, este es el número de casos favorables. Voy a ponerle aquí el espacio para el número de casos favorables. Y también tengo mi número de casos posibles. Miss, una Y son consulta. todos los números del 11 al 20, pues. Ahora, alguien me va a decir, pero ¿por qué anotó todos los números posibles? Porque yo en la bolsa tengo 10 bolas, pues. Y ellas están numeradas, pues. Del 11 al 20. Entonces yo tengo mi espacio muestral con todos los casos posibles. Pero los números primos son estos nomás. Entonces, la probabilidad de sacar un número primo entre esas 10 bolas es de 4 sobre 10. Queda 0,4. ¿Por qué son 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 4 dividido para 10, ¿cuánto da? 0,4. 0.4. 0,4.
¿Alguna pregunta, señores? El 15 no es un número primo. No te escucho, Nicolás. El número 15 es un número primo. No. Vea eso, Nicolás. ¿Dónde están los números primos? Estoy pensando, por eso le pregunto. Es que es rendón, rendón. En Es la de casa de la primo. tía. Este espacio es el espacio, es esto. Bueno, saque la palabra de espacio, ya. Es el número de casos favorables. Es decir, estos son los números primos. 11, 13, 17 y 19. Esos son los números primos. Pero este de acá es el espacio muestral, donde están todas las pelotas numeradas del 11 al 20. Susan Luba recién entra ya cuando vamos a terminar la clase. Estaba en la clase, a mí se le desconectó. Se le fue el internet. Sí. Bien, por favor, prendan la cámara las personas para hacer la foto del curso. Felizmente yo con este curso no tengo problemas de asistencia, porque al menos siempre tengo un rating de asistencia superior a los 20. Casi están completos. Puñete. Ya tienes mojadito, te baño. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase y vamos a cerrar la grabación. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, maestra. Voy a ver cómo dejo ya unas tareas por allí, en el virtual, en el campus virtual. Miss, no vaya a cerrar, acuérdense que me tiene que ayudar, Miss. Gracias. Chao, me cuídense. Gracias. Cuídense, Miss. Hasta la próxima.